Bienvenidos a Biblia Adentro, muchas gracias por visitarnos nuevamente. En esta oportunidad, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra historia del Éxodo. Vamos a indagar en una de las teorías que explican el posible relato del éxodo de los cananeos israelitas. En nuestra primera entrega de esta historia, terminamos con dos conclusiones: primero, que el relato en el libro de Éxodo no pudo suceder, tal y como se planteó, y segundo, que tal hecho nunca existió. Pero ambas conclusiones no son tan sencillas, porque los escritores sagrados no inventaban desde cero sus historias. También concluimos que existe una nueva propuesta, por parte de los biblistas, para aportar una solución a tal disyuntiva. Sabemos que en el siglo XV a.C., el faraón Tutmosis III conquistó la región del Canaán. Desde entonces, Canaán se convirtió en una provincia egipcia y parte integrante de su territorio. Tutmosis estableció allí centros de gobierno egipcio y colocó en ellos sus propias autoridades. De esta manera Canaán quedó dividido en varias ciudades-estado, cada una de las cuales estaba dirigida por un funcionario egipcio responsable ante el faraón. Tanto Tutmosis III como los faraones posteriores, viendo el valor estratégico y económico de la nueva provincia, buscaron asegurar su control construyendo una red de fortalezas, almacenes y centros administrativos. Estos gobiernos locales egipcios sometieron a la población con fuertes impuestos. Algunos registros de la época mencionan la enorme cantidad de granos y obsequios que esas ciudades-estados debían entregar al faraón. Los gobernantes locales realizaban, además, frecuentes deportaciones de prisioneros, que eran luego utilizados como sirvientes en el palacio de Faraón, o entregados en donación a los templos del país, o incluso cedidos a familias particulares. Una carta de la época, el Amarna, 288, consta que el rey de Jerusalén había enviado al faraón 10 esclavos, 80 prisioneros y 21 muchachas jóvenes, todas muy bonitas y que no tenían defecto alguno. En cierto momento del siglo XII a.C., algunas tribus cananeas comenzaron a organizarse a su manera, adquiriendo entidad propia y tomaron el nombre de Israel. Como la región dependía de la autoridad central egipcia, estos israelitas se vieron sometidos al gobierno egipcio. La dura opresión que sufrían los habitantes de Canaán, entre ellos los israelitas, generaban frecuentes revueltas, de manera que los faraones se veían obligados a organizar campañas para aplastarlas y afianzar sus dominios en la región. En el año 1207 a.C., estalló una insurrección, y el faraón Merentá debió emprender una cruzada para pacificarla. A su regreso grabó en un bloque de piedra los detalles de su campaña con las poblaciones sometidas. Entre las poblaciones se menciona a Israel. Se trata de un detalle asombroso, porque es la primera vez que este nombre aparece en la historia, y es la más antigua mención que existe de él. A lo largo de 350 años, Egipto gobernó Canaán de manera ininterrumpida, e impuso su poder con mano de hierro. Pero hacia el año 1150 a.C., la situación cambió radicalmente. Durante el gobierno del faraón Ramsés III, Egipto fue invadido por una serie de pueblos extranjeros llamados los pueblos del mar, que lo atacaron y debilitaron. El poder egipcio empezó a desmoronarse, y los faraones tuvieron que replegar sus fuerzas para concentrarlas en su propio país. Así, luego de más de 300 años de sometimiento, la tierra de Canaán estuvo libre de la opresión egipcia. La abrupta retirada de Egipto trajo gran alivio a los israelitas en Canaán y significó el inicio de una nueva era. Después de siglos de dominación egipcia, llega la libertad. No se sabe si se enteraron del motivo de retiro de los egipcios de Canaán. Lo cierto es que fue un milagro para ellos, y su fe los llevó a atribuírselo a su Dios, Yahvé. La experiencia del sometimiento y explotación egipcia jamás fue olvidada por los israelitas. La figura del faraón se convirtió en el prototipo de tirano, y Egipto era símbolo de la casa de servidumbre. Tampoco olvidaron la milagrosa liberación, y comenzaron a decir que Dios los había sacado de la esclavitud egipcia. Estas afirmaciones expresaban la idea que Dios liberó a Israel de la tiranía, dándole el control del país que habitaban. Pero en realidad no habían salido de Egipto, sino de la jurisdicción de Egipto. Israel nunca estuvo en Egipto, sino que Egipto estuvo en Israel. Los israelitas no salieron de Egipto, sino que Egipto salió de Israel. No hubo cambio de geografía, sino cambio de soberanía.
A esta liberación se referían ellos cuando recordaban su salida de Egipto. El recuerdo de aquella independencia se conservó de generación en generación en los israelitas, principalmente entre las tribus del norte, las que más habían padecido la opresión. Con el paso de los siglos comenzaron a pensar que la esclavitud de Egipto había sido una esclavitud en Egipto. El recuerdo de la retirada de Egipto de Canaán se convirtió en una retirada de los hebreos de Egipto. ¿A qué se debió este cambio? En el siglo IX a.C., apareció en Oriente una nueva potencia internacional, Asiria. Su crueldad fue nunca antes vista, eran conocidos por realizar deportaciones masivas de las ciudades que conquistaban. Los israelitas habrían pensado que su antigua opresión fue el traslado de Canaán a Egipto, por lo tanto su liberación fue el regreso a su patria. Oseas y Amós, dos profetas de la época asiria, son las menciones más antiguas. Si Israel nunca estuvo en Egipto, y no hubo un éxodo, quedan dos interrogantes por resolver. Primero, ¿cómo es que se relata un itinerario tan detallado de sus pasos por el desierto? La Biblia menciona con exactitud las etapas por las que pasaron los hebreos durante esos 40 años, que es posible reconstruir su trayecto. Si la marcha no existió, ¿de dónde salió ese itinerario? Los sitios mencionados pertenecen al siglo VIII a.C., no antes. Eran rutas caravaneras de comerciantes nómadas de aquel tiempo. Por lo tanto, el éxodo y la peregrinación por el desierto son dos tradiciones independientes que se unieron más tarde. Otra interrogante es, si los hebreos no salieron de Egipto, ¿de dónde salió Moisés? Los estudiosos aseguran que fue añadido posteriormente. Quizás un líder trivial, de cuya vida no se sabe nada. La historia bíblica sobre el nacimiento de Moisés, su milagrosa salvación y su educación en la corte egipcia son muy similares a la biografía del rey Sargón I de Akkad. Esta fue escrita en tiempos de Sargón II y solo se conoció en Israel en el siglo VII a.C. Por lo tanto, habría sido en esta época, 500 años después de la fecha del Éxodo, cuando se compuso la historia de Moisés y se añadió a la epopeya del Éxodo como hecho central. El relato del Éxodo podría reconstruirse de la siguiente manera. Un primer momento, siglo XII a.C. Egipto, que lleva siglos oprimiendo a Canaán, se retiró de allí, dejando a los cananeos libres. Un segundo momento, siglo VIII a.C. Esa liberación administrativa se convirtió en una liberación física, y luego se le añadió un itinerario con etapas por el desierto. Un tercer momento, siglo VII a.C., donde se gestó la figura de Moisés y se le agregó como el personaje principal de esa epopeya emancipadora. Faltaba la redacción final, que habría tenido lugar durante el reinado del rey Josías, debido a razones políticas. En esta época, había vuelto a surgir las aspiraciones expansionistas de Egipto. El faraón Psamético I intentaba extender nuevamente las fronteras de Egipto sobre Canaán. Entonces, Josías ordenó tomar las tradiciones del Éxodo con sus tres elementos y ponerlos por escrito. De esta forma mostrar que Dios, con su gran poder, ya había liberado a Israel de Egipto, por lo tanto, ahora no había que temer en caso de un futuro enfrentamiento entre Israel y Egipto.